se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Gracias por su paciencia, esta pequeña demora que tuvimos. En el marco de la ofensiva del Congreso Nacional Indígena mediante la conformación del Consejo Indígena de Gobierno, nos propusimos la tarea de crear este pequeño foro para poder definir un poco más la propuesta de nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena por parte de la Red de Ciencia, a los cuales les invitamos quien guste apoyarnos con la conformación de esta red, que también es suya, que pueda anotarse y también en la lista que estamos pasando. Les agradecemos su interés. Bueno, sin más, nos acompañan el profesor Lev Jardón Barboya, profesor de aquí de la Facultad de Ciencias, adherente a la Sexta, el concejal Abundio Rivera, de San Lorenzo, Huitzilapan, Lerma, Estado de México, que se encuentra entre Francisco Xochicuautla y Santa Cruz, Ayatuxco. La comunidad de San Lorenzo, Huitzilapan, se ha estado organizando en este momento contra la autopista Toluca-Naucalpan, ya que esta es una de las autopistas que van a llegar al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, los cuales han estado invadiendo terrenos comunales y reactivaron sus autoridades comunales y una radio comunitaria. Y el profesor Gerardo Camacho, también de la Facultad de Ciencias, que es parte de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI. Entonces, bueno. Eso, ¿no? Ahí está. Bueno, primero agradezco a los compañeros de la Red de Ciencias el que hayan construido este espacio y a los compañeros de TOR que también me invitaron por acá y agradezco también la oportunidad de estar con los compañeros del Congreso Nacional Indígena, con los concejales que están visitándonos hoy aquí en la Facultad de Ciencias. Entonces yo voy a tratar de hablar en tres sentidos, ¿no? Uno es lo que significa que los compañeros puedan estar hoy aquí en nuestra facultad respecto a las tendencias que dentro de ella imperan. En segundo lugar, un poquito sobre pues el contexto en el que se vuelve tan importante la iniciativa que toman los pueblos indígenas de nuestro país, organizados en el Congreso Nacional Indígena, y en particular en la forma del Consejo Indígena de Gobierno. Y en tercer lugar, porque eso es relevante, tan importante también para nosotros, y bueno, pues ahí los compañeros se podrán extender más en la propuesta, ¿no? Entonces, es muy importante la visita que hacen los compañeros en varios sentidos. Debo mencionar que ha sido difícil, cada vez más difícil conseguir espacios para la reflexión sobre temas políticos aquí en la facultad, además de enfrentar toda una serie de procesos burocráticos que no tengo que contarles porque como estudiantes pues los viven todos los días, ¿no? Para poder arañar un espacio tiene uno que generar una justificación académica, es decir, una justificación que pretenda explicar por qué sería relevante que estén presentes representantes de comunidades indígenas en este espacio que es un espacio de la Facultad de Ciencias. Y eso se vuelve un sinsentido cuando consideramos algo que en lo que siempre estamos insistiendo en todos los espacios en donde nos es posible. Y es que cada ladrillo, cada pedazo de esta facultad se debe en última instancia a la riqueza social que los trabajadores del campo y de la ciudad han construido todos los días y generado todos los días. Entonces, si no podemos traer a los trabajadores del campo y de la ciudad, en este caso a los trabajadores organizados, a presentarse, a hablar o a discutir, y si eso requiere una justificación académica, es que no estamos entendiendo dónde estamos parados, ¿no? Entonces, la primera cosa que yo quisiera puntualizar es que no debería de ser ese el caso, no debería ser el caso en el cual pues, la facultad solicita toda una serie de cosas para poder ocupar un espacio. La justificación académica está dada en sí misma en el terreno material, porque sin el trabajo de los compañeros trabajadores de todo el país, pues nada de esta facultad, ni nuestros salarios, ni nada de ello sería posible, ¿no? En segundo lugar, tampoco debería de requerirse una justificación si hubiese un horizonte de miras un poquito más amplio, y esto tiene que ver con que de lo que nos van a hablar los compañeros, que es fundamentalmente la situación que enfrenta nuestro país y cómo nos podemos organizar en conjunto para enfrentarlo, pues tendría que estar en el centro del pensamiento crítico de la universidad. Es decir, si la idea de nuestra universidad o la idea de tener una facultad de ciencias es tratar de comprender el mundo para, a partir de esa comprensión del mundo, intentar transformarlo,
se vuelve fundamental o indispensable tener el diálogo con compañeros representantes de los pueblos indígenas, como los que hoy en día nos visitan, y que son en más de un sentido maestros de los cuales podemos aprender, y compañeros sobre todo con los cuales podemos caminar un camino juntos, ¿no? Y entonces, ¿por qué ocurre esto? Es decir, ¿cómo llegamos a un momento tal en el cual se vuelve necesario generar toda una serie de justificaciones que pasan por escritos, que pasan por toda una serie de cosas para poder ocupar un espacio sencillo, simple de nuestra facultad, como es este anfiteatro, por lo demás olvidado en términos del mantenimiento y demás? ¿Cómo es que llegamos a una situación de esta naturaleza? ¿Cuántas cosas tendríamos que estar olvidando para que esto sea nuestra situación normal, ¿no? De alguna manera, una de las cosas que tenemos que agradecer a los compañeros del Consejo Indígena de Gobierno es que van a estar haciendo, o están ya realizando desde hace algunos días, una serie de visitas, pues que lo que van a hacer es trastocar la normalidad, digamos, burocrática, o la normalidad que desde arriba se trata de imponer para nuestra facultad, y que nos invitan a construir otra forma de normalidad, es decir, una normalidad que pase más por el encontrarnos, que pase más por el mirarnos los unos a los otros, ¿no? Y entonces ahí es donde me parece que hay un elemento fundamental en la propuesta que están haciendo los compañeros del Consejo Indígena de Gobierno. Es decir, ¿cuál es la posición que normalmente toman las universidades o que normalmente se toma desde los espacios académicos respecto a los problemas del campo y de la ciudad? O en el caso, al final soy biólogo, no puedo negar digamos, la cruz de mi parroquia, ¿no? Que se suele tomar desde las disciplinas científicas respecto a los problemas que enfrenta la sociedad. Entonces, la solución burocrática, la solución tecnocrática, para ser más precisos, es la solución de que de alguna manera, más o menos mágica, ¿no? Las soluciones que se planteen desde los espacios de la academia van a fluir de manera natural y se van a traducir automáticamente en bienestar hacia otros espacios. O de otra manera, se suele pensar, o se suele considerar que la tarea de los estudiantes o de los científicos comprometidos con la sociedad tendría que ser aquella de una especie de caridad, ¿no? Es decir, vemos que hay otros espacios donde la gente está muy mal, entonces vamos a ver cómo los vamos a ayudar, partiendo del supuesto falso de que nosotros estamos bien. Entonces, lo primero que les quiero decir es que la propuesta que lanzan los compañeros del Consejo Nacional Indígena no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con una toma de conciencia fundamental sobre la naturaleza del problema que enfrentamos todos, los que estamos aquí adentro, los que no están en la universidad, los que están en otros lugares. Y es la toma de conciencia sobre que estamos enfrentando una crisis que es de naturaleza brutal y despiadada, y que va a ser brutal y despiadada con todos. Con los que estamos en la universidad, con los que no están en la universidad, con los que trabajan en el campo y con los que trabajan en la ciudad, con los que son jóvenes y con los que son viejos, con los que son mujeres y con los que son hombres. Con todos va a ser brutal. Y claro, por supuesto, siempre se ensaña más este sistema con distintos sectores, ¿no? Y ese es el planteamiento que a mí me parece que es muy importante que tiene el llamado que hacen los compañeros, ¿no? Es decir, los compañeros están siendo capaces de leer, porque tienen experiencia sobre ello, que lo que está sucediendo es un momento de crisis producto del sistema que estamos enfrentando, en el cual la explotación, el despojo, el desprecio y la represión no solamente se están incrementando todo el tiempo, sino que están alcanzando niveles y horizontes y espacios de formas en las que antes no habíamos visto. Es decir, les cito nada más rápidamente el ejemplo, ¿no? En estos días, mientras estamos platicando por aquí, tenemos 7 universidades públicas que están declaradas prácticamente en quiebra por parte del CONACYT, y el día de hoy un funcionario de la SEP declarando que no se van a rescatar esas universidades públicas, al menos 5 de ellas, pone el argumento de que no han hecho ningún tipo de medida administrativa suficiente para resarcir el daño presupuestal en el cual se encuentran, ¿no? Entonces, frente a esta posición podemos tomar, hay diferentes alternativas. Una alternativa es la de decir, eso está sucediendo en otro lado, eso está sucediendo hasta la Universidad Autónoma de Morelos, que no está tan lejos, está a poquitos kilómetros de aquí. Eso está sucediendo hasta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que tampoco está tan lejos, o hasta la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Pero si vamos poniendo palomitas y vamos viendo dónde va sucediendo este problema, pues vamos a ver que pasa algo como lo que empezó a pasar en este país en términos de la violencia de parte del crimen organizado, que no es sino parte de este sistema capitalista que estamos viviendo, y que es que poco a poco fuimos poniendo palomitas hasta llenar todo el país, y resultó que era todo el país el que estaba en crisis. Entonces, si queremos dormirnos en nuestros laureles como universidad y pensar que la crisis no nos va a tocar aquí, que el problema de la quiebra producto de que ya no hay recursos públicos, y no hay recursos públicos no solamente por el problema de la corrupción, no solamente por el problema de la tranza, que ese problema está ahí, cada vez hay menos recursos públicos porque las bases materiales que hacían posible que el Estado Nacional existiera como Estado Nacional han sido tomadas por asalto sistemáticamente. Y de eso los compañeros zapatistas, los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los compañeros del Congreso Nacional Indígena llevan ya un buen tiempo diciéndonoslo, ¿no? Fue en el año 1997 cuando los zapatistas hablaron por primera vez de que existía lo que ellos llamaban una cuarta guerra mundial en la que el enemigo era la humanidad. Una cuarta guerra mundial en la que el capitalismo no se iba a tentar el corazón en tomar por asalto diferentes espacios, diferentes recursos naturales, pero sobre todo la vida misma, la vida de todos nosotros. Y eso no ha hecho sino irse incrementando cada vez más. Allá por el año 2003, los compañeros zapatistas, en una editorial de la revista Rebeldía, señalan por primera vez que a punta de explotación, que a punta de represión, que a punta de guerras, el capitalismo ha terminado por aplanar el mundo hasta convertirlo en una especie de muro, pero dicen que era un muro diferente de otros muros, nos decía Durito en aquel tiempo. Era un muro que era horizontal, donde había un montón de gente, nosotros que estamos abajo, y unos pocos que están arriba. Y que el problema de tratar de asomarse a lo que estaba sucediendo arriba no era asomarse con la aspiración de estar ahí, sino con la aspiración de entender lo que estaba ocurriendo ahí para poder destruir ese muro y poder darle la vuelta a la circunstancia que nos está enfrentando, o que estamos enfrentando. Entonces la crisis no ha hecho sino agudizarse a lo largo de los últimos años. Lo vemos cada vez más. Hace un par de años, ya casi 3 años, los compañeros del Congreso Nacional Indígena lanzaron 29 espejos al país, 29 espejos sobre el despojo, 29 espejos sobre la destrucción que se estaba enfrentando en los distintos territorios y que se sigue enfrentando en los distintos territorios indígenas de nuestro pueblo, ¿no? Que pasan desde la construcción de las carreteras, que pasan por la construcción de parques eólicos, que pasan por la destrucción que ocasiona la minería, que pasan por la represión brutal que cuesta ya muchísimos desaparecidos, muchísimos muertos y muchísimos presos políticos alrededor del país, ¿no? Y estos 29 espejos intentaban darnos cuenta de una realidad que estaban viendo ya los compañeros desde hace varios años. Y así llegamos a la última propuesta que se adopta en el 5º Congreso Nacional Indígena, en el 20º aniversario del Congreso Nacional Indígena, y que tiene que ver con lo que hoy nos convoca y con lo que hoy nos está llamando, que es la conformación de este Consejo Indígena de Gobierno como una estructura colectiva, que está llamando no a tratar de ocupar el puesto del poder, sino a utilizar este momento para generar organización que nos permita sobrevivir a lo que se viene. Porque si pensamos que lo que estamos viviendo hoy en día, con una tasa tremendamente alta de feminicidios, inconmensurablemente alta, ¿no? Con una dosis de represión brutal que estamos viviendo todos los días en todos los espacios, con una normalización de la violencia brutal que hace que llegar a las universidades a estudiar sea en sí mismo un logro cada vez, ¿no? Con condiciones de explotación que marcan el trabajo infantil apareciendo de manera despiadada por todo nuestro país y por todo el mundo, ¿no? Donde hay literalmente cientos de miles de niños que trabajan en condiciones inhumanas hoy en día en nuestro país, donde la normalización de la explotación, del desprecio, de la represión no hace sino incrementarse todos los días, ¿no? Frente a esa situación, lo que nos dicen los compañeros es: no hay engaño, se va a poner peor. Y si se va a poner peor, no se trata de estar hablando nada más del apocalipsis para entonces echarnos a llorar o tratar de buscar las soluciones falsas, es decir, la solución falsa por excelencia es la solución individual, que es la que se vende fundamentalmente en nuestra facultad todos los días.
La solución de pensar que a lo mejor un día yo sí me voy a titular y yo sí voy a conseguir un posgrado y a lo mejor quién sabe, y un día sí todavía hay becas y sí la alcanzo a tener, y después de que si haya becas llego y alcanzo a tener una plaza, y ese día las becas del SNI, que es el mecanismo de contención salarial por excelencia, todavía no se han devaluado suficientemente porque están ahora tasadas en unidades de medida administrativa, que por definición ya no van a crecer con la inflación, y entonces lo que vamos a ver en los próximos 5, 10, 15 años es que esas cosas cada vez van a valer menos, y que entonces todo el discurso de competitividad que nos vendieron durante todos los días, pues fue un discurso falso, ¿no? Entonces, frente a esta situación, podemos buscar la solución individual y pensar que de alguna manera vamos a formar parte de una exigua minoría que va a lograr sobrevivir a esa crisis con una solución individual. O prepararme en lo individual, o buscar la manera de yo hacerme de recursos o de medios de distinta naturaleza en el terreno individual. Pero los compañeros que son nuestros maestros tienen mucha más experiencia que nosotros. Y permítanme decirles por qué tienen mucha más experiencia que nosotros desde mi punto de vista. Tienen mucha más experiencia que nosotros porque ellos son los que han sobrevivido al capitalismo en sus diferentes ciclos. La idea de que el capitalismo llegó ayer o de que el problema del muro llegó ayer es una idea falsa y que no tiene sentido para los pueblos indígenas de nuestro país, ¿no? Es decir, los compañeros pueblos indígenas de nuestro país han sobrevivido a uno y otro ciclo, ¿sí? Sobrevivieron a la explotación brutal por parte de un imperio que era el imperio azteca, que estaba aquí en nuestro territorio del altiplano, ¿no? Que expoliaba a los pueblos de manera salvaje desde entonces. Y a pesar del imperio azteca, sobrevivieron las lenguas indígenas de nuestro país, y junto a los pueblos de lenguas indígenas sobrevivieron las culturas. Y después vinieron 300 años de colonia española que saquearon el país hasta lo indecible, ¿no? Es decir, que se llevaron cantidades tremendamente grandes de oro y plata de nuestro subsuelo, que significaron para nuestro país la muerte directa de 23,5 millones de personas, que es lo que se calcula que fue la mortandad ocasionada en el primer siglo de la colonia española. Pero con el 1,5 millones de personas que sobrevivieron lenguas indígenas, sobrevivieron formas de entender el territorio, formas de entender a la naturaleza, y con ese 1,5 millones de personas sobrevivió la semilla de una resistencia sin la cual no existiríamos como país, porque fueron nuestros pueblos indígenas los que pusieron la sangre delante del ejército realista, y son los que conquistaron la independencia para nuestro país en una guerra de 11 años, y fue un proceso de organización popular la que permitió sacarlo adelante, independientemente de si fueron las élites criollas las que finalmente se apoderaron del Estado y se apoderaron del aparato de Estado y construyeron el Estado liberal que causó tanto dolor también para nuestra patria, ¿no? Pero fueron los pueblos indígenas la base de esa resistencia y la base de poder conseguir la independencia. Son los pueblos indígenas los que conformaron los ejércitos de Hidalgo, de Morelos y finalmente de Vicente Guerrero para la consumación de la independencia. Y fueron fundamentalmente sangre indígena la que organizó la resistencia frente a la invasión francesa y frente a la invasión norteamericana durante el siglo XIX. Si el país como país sigue existiendo hasta hoy, le tiene una deuda de sangre brutal con nuestros pueblos indígenas. Pero no conformes con eso, son los pueblos indígenas los que hicieron posible la Revolución Mexicana. Es decir, cuando el despojo de tierra se vuelve a campear sobre nuestro territorio a partir de las compañías deslindadoras y de la realización del programa ultraliberal, primero de los Lerdo y después de los Díaz y después de los científicos, ¿sí? Toda esta élite que lleva a cabo el despojo de las tierras comunales de pueblos a diestra y siniestra por todo el país, y que trae el primer ciclo de minería capitalista explotadora después de la colonia a nuestro país. Y sin embargo ahí estuvieron los pueblos indígenas. Es decir, han habido guerras cuya intención explícita por parte del Estado mexicano han sido una y otra vez el exterminio de los pueblos indígenas. Desde la guerra del Yaqui hasta los programas de esterilización forzada en la Sierra de Guerrero, hasta las guerras que hoy en día llevan a cabo en diferentes partes del país, diferentes ramas del Estado mexicano, los brazos armados de los cárteles de la guerra, de la droga, ¿no? Que están que atacan brutalmente a los compañeros de los pueblos de la costa de Michoacán o de la Sierra de Guerrero, hasta la acción directa por parte de los cuerpos represivos que explícitamente son del Estado, como la Marina y el Ejército, ¿no?
y a pesar de todo, los pueblos indígenas han sabido sobrevivir. Por eso nosotros pensamos que vale mucho la pena escucharlos, y por eso decíamos, es relevante que venga el Consejo Indígena de Gobierno a esta universidad. Porque con toda la historia de lucha, con toda la tradición hermosa que tiene el movimiento estudiantil en nuestra universidad y en nuestro país, tenemos que decirlo, es una tradición comparativamente joven, ¿no? Es decir, desde las grandes huelgas que lograron la autonomía universitaria, hasta el apoyo al movimiento ferrocarrilero, o al movimiento estudiantil del 68, o al movimiento estudiantil de 1999, efectivamente, nuestros estudiantes han escrito páginas de lucha que son muy importantes. Pero con todo lo importantes y maravillosas que son, es nuestra tradición, una tradición joven, que hoy tiene la oportunidad histórica de aprender de una tradición de lucha que viene de muchos años atrás. Ninguna tradición de lucha en este país puede jactarse de tener la tradición de lucha que tienen los pueblos indígenas. Y por eso cuando los compañeros lanzan esta iniciativa y dicen constituyamos un Consejo Indígena de Gobierno y nombremos a una vocera, a la compañera María de Jesús Patricio Martínez, que contienda en el espacio del poder, el espacio que no es nuestro espacio, un espacio en el que efectivamente, como se decía, como dijimos una y otra vez durante la otra campaña, en un espacio en el que no caben nuestros sueños, que es el espacio de las urnas, pero en el que sin embargo tampoco caben nuestras pesadillas. Irrumpamos en ese espacio, no con la esperanza o no con la ilusión de que de la noche a la mañana el poder va a ser bueno y va a reconocer las firmas que juntemos o va a reconocer los votos que se recaben para la compañera María de Jesús Patricio como representante de un colectivo. Pero sí con la claridad de que es necesario organizarnos, que necesitamos voltearnos a ver y que esa irrupción sea el pretexto que nos permita vernos, que nos permita ver lo que tenemos en común con los pescadores cucapás del Alto Golfo de California y que nos permita confrontarnos con lo que nuestra práctica científica ha hecho o no ha sido capaz de hacer en función de nuestros pueblos y de otros sectores de nuestro pueblo, y que nos permita confrontarnos con nuestra propia realidad de explotación. Por eso los compañeros nos están llamando a organizarnos como trabajadores del campo y de la ciudad, con las amas de casa, con los homosexuales, con las mujeres, con todos los que están siendo tomados por asalto. Y perdón, compañeros, pero ahí, insisto otra vez, ni la niñez está a salvo y no va a estar a salvo, ni la vejez está a salvo y no va a estar a salvo, porque la crisis del capitalismo es tan grande y tan brutal que lo que va a intentar hacer es salvarse explotándonos, destruyéndonos al máximo. Y ellos están viviendo eso en carne propia. Y por eso cuando llamamos a este foro, decíamos, es un foro sí sobre la devastación ambiental producto del capitalismo que están enfrentando nuestros compañeros. Pero no es un foro para decir, pobres de los que están allá mientras que nosotros estamos acá, estamos bien. Es un foro para decir, tenemos problemas comunes y empecemos a mirarlos. Y diferentes manuales, y diferentes organizaciones, y diferentes escritos, y diferentes teóricos, intelectuales, ¿sí?, tanto o más pobres que quien les habla en el sentido de ser capaces de leer la realidad, teorizaron durante muchos años sobre quién tenía que ser el sujeto que se diera cuenta de cuál era el problema que estamos enfrentando. Entonces yo no sé, no voy a discutir esas teorías hoy. Lo que les voy a decir es que hoy tienen una gran oportunidad y el próximo martes, cuando esté presente el 28, aquí la compañera María Jesús Patricio, van a tener en la primera rectoría, vamos a tener la oportunidad de escuchar a un sector que se ha dado cuenta de lo que hay en común. Es decir, los problemas que enfrentan los compañeros, los problemas que enfrentan todas las compañeras en el transporte público cuando llegan aquí, los problemas que van a enfrentar los estudiantes con doctorado y postdoctorado cuando salgan y les digan que no hay plaza, los problemas que tienen los trabajadores de las maquiladoras y las trabajadoras de las maquiladoras en las ciudades, tienen un nombre y es el sistema capitalista. Y hoy los compañeros del Consejo Indígena de Gobierno están llamando a luchar contra el capitalismo, y eso es lo que es fundamental y lo que tenemos que entender. Y lo segundo que quisiera que quedara, que es el último mensaje que quisiera transmitir para con eso terminar y dar paso a los compañeros, es que nos están llamando a luchar en colectivo, no a luchar en lo individual, no a decir, pues qué mala onda, qué cabrón es el capitalismo que nos deja sin trabajo, ¿sí?, y ahora vamos a ver cómo lo hacemos, ahora me voy a refugiar yo mismo en mi pequeña isla, en mi pequeña secta, en mi pequeña comuna, donde todo va a estar bien, ¿no?
o a pensar que concentrándonos en manuales de autoayuda lo vamos a resolver. No, nos están llamando a los compañeros a organizarnos, y ese es un llamado que implica mucho más que una firma, mucho más que un voto. Entonces, unos días yo discutía con otro compañero sobre este tema. Allá afuera está la mesa de las firmas, y es muy importante que firmemos por la compañera Marichuy. Y sí es importante saber que eso no compromete el voto y demás, pero eso no quiere decir que el compromiso sea menor. A lo que nos están llamando es a asumir un compromiso mucho mayor, que trasciende el 1 de julio del 2018. Nos están llamando a los compañeros a asumir un compromiso de organización, porque no hay engaño. Si no estamos organizados, compañeros, no vamos a sobrevivir a la crisis que se viene. Entonces, lo primero es organizarnos para sobrevivir y para atacar a este sistema y confrontarnos con él y pasar a la ofensiva. Y eso es de eso de lo que se trata, ni más ni menos. En un momento en el que lo que está en juego es la continuidad de la vida humana sobre el planeta, porque la posibilidad real de que en los próximos años la temperatura del globo suba por encima de los 6 grados, haciendo inviable la existencia de los ecosistemas de los cuales nos hemos alimentado, vestido y vivido los últimos 150.000 años, ¿sí?, deje de ser posible, deje de ser factible. Si lo que está en juego es la vida, la apuesta por la que nos están invitando los compañeros, que es a dar esta lucha a muerte por la vida, es una apuesta por la que vale mucho la pena. Entonces, por eso, para mí es un gran honor y un gran placer poder estar en esta mesa junto a compañeros que pues, podrán explicar esto mucho mejor que yo y que nos hablarán de la iniciativa en sí. Entonces, la invitación es a sumarse, a firmar y a ir más allá. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo soy también profesor de aquí de la Facultad de Ciencias. Tuve la oportunidad de participar en la huelga del 99. Finalmente muchos de nosotros tuvimos la experiencia de lucha ahí. En el caso mío despertó pues muchas inquietudes. Pero soy originario de un pueblo en la Sierra del Ajusco y todavía tenemos 2.800 hectáreas de bosque que están siendo asediadas por la mancha urbana. Por esta razón, pues, me he involucrado junto con mi familia en diferentes momentos en la lucha por la conservación, por la defensa de los territorios de los pueblos y las comunidades originarias. Esta situación me llevó, y lo voy a contar de manera personal, a formar parte de una comisión que en enero del 2013 nos dimos a la tarea de hacer un recorrido a nivel nacional para recontactar y hacer un pequeño diagnóstico de la situación nacional, concretamente en lo que estaba pasando en los pueblos, en las comunidades originarias a lo largo del territorio nacional. Esto acababa de ser después de la toma de Peña Nieto, que fue en diciembre del 2012. Y nos encontramos con un panorama que ya sabíamos que existía. En realidad, justo la idea era como recontactar para ver a los compañeros que habían sobrevivido a la guerra que se había declarado 6 años antes. Nos encontramos que aunque los niños de la Huasteca Potosina tenían que pagar 10 pesos al cártel de los Zetas para poder ir a la escuela, los niños de primaria, que había carreteras que no se podían transitar, que estaban avanzando los proyectos regionales que ahora se conocen como zonas económicas especiales, que hace un tiempo pues se dieron a conocer. La muerte que pues ronda el país no solo estaba en Santa María Ostula, donde fueron asesinados 34 compañeros, 4 más fueron desaparecidos. Estaba la guerra en el Golfo por el petróleo, porque hay que verlo así, y en la costa de Michoacán, en la Sierra Madre Occidental, pues estaban las mineras, principalmente de capital de Luxemburgo, de Argentina, con su centro de operaciones en Dubái, explotando una de las minas más importantes de hierro a nivel mundial, que se conoce como la mina de Ayotitlán o de Peña Colorada, que pone el precio del hierro a nivel mundial. Estaban también las agroindustrias tomateras en el desierto de San Luis Potosí, y hay una constante que nosotros encontramos. De la mano con todos estos proyectos de desarrollo de hidroeléctricas, de mineras, de carreteras, del desarrollo de las grandes maquiladoras que se encuentran ahora en el Bajío, de puertos y de zonas de ecoturismo también, había una constante, compañeros, y era que estaban presentes los grupos del crimen organizado.
Y de la mano con esto había muchos compañeros asesinados, compañeras asesinadas, desaparecidos, y toda esta violencia que nosotros pues estamos hartos o hemos estado viviendo y que incluso se nos ha hecho algo ya común o algo pues que ya no nos llama la atención como los primeros años pues después del 2006. Y entonces pues se planteó, decían los compañeros en ese momento, que los pueblos organizados en el Congreso Nacional Indígena se encontraban como una mazorca de maíz, que sus granos estaban regados y lo que había que hacer era volverlos a juntar para ponerse a pensar y ver cómo se iba a reorganizar de manera colectiva para enfrentar lo que venía y que se iba a poner más feo y que se va a poner más feo todavía. Y de esta forma fueron avanzando varios encuentros, se caminó hacia un encuentro que se llamó la Cátedra Tata Juan Chávez, de la mano con los hermanos zapatistas, y se hizo un festival que se conoció como el Festival de las Resistencias, muchas iniciativas. Llegado el año de 2016, se cumplían 20 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena, que se fundó en el año en el año 96. Y pues era tal vez algo de fiesta, porque finalmente se estaba logrando una rearticulación de los pueblos originarios. Pero se llegaba con la misma incertidumbre de cuántos compañeros iban a llegar, a cuáles ya habían matado, a cuáles ya habían desaparecido. Y los compañeros zapatistas nos plantearon, bueno, vamos a esperar otra reunión para ver quiénes van a faltar, a cuáles mataron, cuáles no pudieron llegar, o porque no había recursos para llegar y trasladarse a las reuniones, o porque no había condiciones de seguridad para moverse hasta Chiapas o donde se llevaban a cabo los encuentros. Vamos a seguir en esta situación, pues a donde vamos a ir es a la desaparición de este espacio de encuentro de los pueblos indígenas, que es el Congreso Nacional Indígena. Y los compañeros, pues como ya es público, hicieron una propuesta al seno del Congreso Nacional Indígena, que fue la conformación, después tomó esta figura pues de la conformación del Consejo Indígena de Gobierno, que en realidad ellos propusieron que tendríamos, como lo decía Lev, se tendría que irrumpir en este proceso, en esta coyuntura que venía en el año 2018, para preparar la organización en defensa de los pueblos y de la vida en general, porque si uno voltea a ver el territorio nacional es que está deshecho, se está cayendo a pedazos y ha habido un montón de coyunturas. O sea, yo recuerdo aquí en la Facultad de Ciencias cómo se vivió lo de Ayotzinapa. ¿Y qué pudimos hacer, compañeros? Los compañeros de Ayotzinapa siguen desaparecidos, no hay ningún responsable que esté en la cárcel, que realmente sea responsable. Los mandos del ejército de Iguala siguen libres y están operando y seguramente están en otra región. Y entonces nosotros decíamos, bueno, es que esto va a seguir, entonces hay que prepararse para lo que viene, porque en la coyuntura electoral las cosas a lo mejor se van a calmar, pero después vienen un montón de acuerdos que ellos ya tienen. Y les voy a contar algo, pues, que ahora en la reciente gira que está haciendo la compañera Marichuy, pues ha recorrido parte ahorita del sureste y del sur del país, principalmente en realidad del Golfo. Apenas el domingo pasado tuvimos un encuentro, en realidad la compañera tuvo un encuentro con los pueblos de la Sierra Norte de Puebla, en Tehuacán. ¿Qué exponían los compañeros? Son alrededor de 15 comunidades. Los compañeros dicen que hay un proyecto que se conoce como proyecto de una hidroeléctrica de Coyolapa, en la Sierra Norte. Lo que van a hacer es construir una hidroeléctrica que va a inundar más o menos estos 15 pueblos y le va a quitar caudal al río Tonto, que después me parece desemboca en el Papaloapan, pero esta hidroeléctrica está pensada para abastecer una región minera que ellos van a desarrollar en la Sierra Norte de Puebla. Y además van a mandar energía eléctrica a la región maquiladora del Bajío y también a Monterrey, donde tiene una planta el Grupo México. Los que están impulsando este proyecto minero, que es Mina Autlán, para el cual van a desarrollar esta hidroeléctrica de las que les estoy hablando, es la familia Larrea, que es uno de sus miembros es el segundo hombre más rico de este país.
Ellos no han podido pasar el proyecto por las vías que ya conocen, o sea, que llegan y pagan a las autoridades comunitarias, sacan los impactos ambientales necesarios. No lo han podido hacer. Aunque ya tienen esa parte, no han podido comprar algunas autoridades comunitarias, tanto ejidales como comunales. Entonces, a lo que están recurriendo ahora nuevamente es a la violencia. Y los compañeros están muy asustados, porque en esa región están los Zetas, que es uno de los cárteles más violentos que hay en este país. Si ustedes ven, una de las regiones más violentas del país es el corredor del Golfo, y en el Golfo está el gas y está el petróleo. Y este cártel, que está fundado por exmilitares que combatieron y que fueron en realidad los GAFES, el grupo especial de fuerzas especiales, fue inicialmente formado para combatir a los zapatistas en el 94, 95. Bueno, pues estos cuates se salieron, formaron el cártel del Golfo y ahora ellos controlan la región y están ahora nuevamente operando para esta minera. Y los compañeros están muy asustados. ¿Por qué? Porque no tienen aliados naturales en la región. ¿Quién sería su aliado natural en la región? Ellos decían, pues nosotros en un principio pensamos que iba a ser Morena. Pero oh, sorpresa. Miguel Barbosa, que es el operador político en la región de Andrés Manuel López Obrador y que es también el próximo candidato a la gobernatura de Puebla, es el que está operando la instalación de la hidroeléctrica y que tiene ya un acuerdo con la familia Larrea para impulsar el proyecto minero Autlán. Y dicen los compañeros, pues ¿con quién nos vamos? Se supone que ellos son los buenos, ¿no? Eso es lo que dicen. Porque el PRI, por supuesto, toda la estructura del PRI en la región está está en colusión con la estructura del crimen organizado. Lo mismo el PRD, todos los otros partidos. Y los compañeros ahora despiertan y dicen, tenemos amenazas de muerte, están entrando los sicarios a las comunidades y tenemos la preocupación de que en algún momento ellos construyan la hidroeléctrica y desaparezcan a nuestros pueblos, en una de las regiones indígenas más importantes del país. Y después va a venir el saqueo del mineral, principalmente de oro, con explotaciones a cielo abierto con cianuro, que es, ustedes deben de saber que es de lo que más contamina en el país, ¿no? Entonces, para ellos, ¿qué implica eso? Pues es la desaparición de sus comunidades, es la muerte. No hay una perspectiva de vida. Sus abuelos están enterrados ahí, su vida la han desarrollado ahí. ¿Qué les va a quedar? ¿Desplazarse? Se están enfrentando a esta situación y los compañeros están optando por organizarse. Y justo esta es la propuesta que se lanzó el año pasado, en octubre de 2016. La propuesta de irrumpir en las elecciones del 2018 no es, como decía el compañero, para llegar a la presidencia, sino es para prepararse y enfrentar lo que viene después. Porque lo mismo va a pasar en la costa de Michoacán. En la costa de Michoacán tienen el acuerdo de impulsar un corredor minero que va desde la Sierra de Manantlán hasta Guerrero casi, porque es ahí donde se encuentra la principal reserva de hierro en el mundo. Y le sale muy barato. ¿Por qué? Hay unos compañeros, me parece algunos de la facultad, que hicieron una descripción detallada de cómo estaban construyendo carreteras, cómo estaban construyendo vías férreas para sacar ese mineral y la proyección de puertos. La zona especial de Lázaro Cárdenas no es solo para recibir el comercio con con Oriente, sino es para sacar los recursos que tiene nuestro país. El problema es que esos recursos, la mayoría se encuentran en los territorios de los pueblos y las comunidades originarias de este país. Y ahí está el caso de Ostula. Santa María Ostula fue un pueblo que le quitó al cártel de la familia michoacana en el 2009 1,100 hectáreas que les habían arrebatado y estaban utilizando para el trasiego de drogas. Principalmente son playas, aunque hay una parte importante de sierra. Como son playas vírgenes en la costa de Michoacán, ya casi en la colindancia con el estado de Colima, pues llegaban lanchas rápidas, muchas de ellas venían de Colombia, y de ahí se metían al territorio nacional y permitían
con esto ubicarse en esta región porque está a un paso ahí Guadalajara y el centro del país, pues distribuir la droga hacia las diferentes fronteras o pasos de frontera que tenemos con Estados Unidos. Los compañeros quitaron a los narcotraficantes estas tierras, las recuperaron porque ellas eran suyas. Esto les costó los 34 compañeros asesinados hasta la fecha y los 4 desaparecidos. Y en realidad son 35 ya porque un niño fue asesinado en el año de 2015 por elementos de la Marina Armada de México. Por supuesto, los cárteles del narcotráfico, que después se llamaron Caballeros Templarios, siempre estuvieron de la mano operando con la Marina y con el Ejército. ¿Y el interés cuál es? Pues después los compañeros se pusieron a investigar y resulta que de estas 1000 hectáreas que tiene la comunidad tiene 8000 hectáreas, pero de estas 1000 que recuperaron, casi el 90% ya estaba concesionada a la minera Ternium, porque habían encontrado que además de hierro hay oro también. Entonces esta es la constante que se está viviendo en el país. Si nos vamos, como decían, hasta el norte con los Kumiai o con los Cúcapa, que están en Baja California, o en Campeche, en la península, esta es la constante siempre. Hay violencia de la mano con el despojo de los territorios y los recursos que han conservado los pueblos originarios, las naciones de este país, que se reconocen como mexicanos. Y en ese sentido es la propuesta, hay que prepararse para enfrentar lo que viene, pero no solo en las problemáticas que se están viviendo en los pueblos y en las comunidades originarias. Bien lo decía, ya hace una descripción el compañero, las problemáticas están en todas partes. El corredor de Catepec es una de las regiones más inseguras para las mujeres, la cantidad de feminicidios que hay en el Estado de México. La situación en que viven las y los trabajadores en la maquila, que están en el Bajío. Aguascalientes es una ciudad que funciona para una de las principales marcas de automóviles. Y los trabajadores de ahí no tienen ningún derecho. O vámonos allí también a Tehuacán. En Tehuacán se produce la mayoría de la ropa para Zara, para la Levi's, y no tienen ninguna condición de defensa de los trabajadores. Está prohibida la organización a través de sindicatos. Y esta es la situación en la que nosotros estamos en este país. Y ese es el llamado, es esta propuesta a que los pueblos originarios y los que somos de pueblos originarios nos tenemos que organizar. Pero tenemos también que articularnos con los estudiantes, con los profesores, con los trabajadores que son campesinos y están en una situación peor que hace 100 años, en la época de Porfirio Díaz, en la agroindustria ya en Sinaloa o en Sonora. Y hay que articularse también con las madres y los padres de los desaparecidos en este país, que se cuentan por miles, y de las mujeres asesinadas, y los padres de la guardería ABC, y los familiares de los trabajadores que no han podido recuperar sus cuerpos, que están en Pasta de Conchos. ¿Se acuerdan de Pasta de Conchos? El dueño de Pasta de Conchos es el que va a impulsar el proyecto minero de Autlán. Él personalmente intervino para que los cuerpos de los trabajadores que están enterrados en Pasta de Conchos no los pudieran sacar, porque se iba a evidenciar la situación en la que trabajaban. Y no vayámonos más lejos, apenas está la noticia de el asesinato de un director de ICI en el Estado de México. Es una violencia que se está viviendo porque hay un proceso de descomposición de la sociedad. Y esto nosotros creemos y tenemos certeza de que se debe al sistema en el que vivimos, que es este sistema capitalista. En el caso de los pueblos y las comunidades, se está viviendo ahora bajo un proceso acelerado de despojo. Hay que sacar a los pueblos indígenas del país, a los pueblos originarios, a los pueblos campesinos, para quedarnos con sus tierras, porque allí están las reservas de agua para las grandes empresas, porque allí están los minerales, el hierro, el oro, un montón de recursos.
Y en ese sentido es la propuesta. No es para llegar a julio en las votaciones, sino es para lo que viene después, independientemente de quién llegue, sea el Frente Ciudadano, sea Morena, sea quien llegue. Quien llegue a este país, si no es por una organización popular, pues va a llegar con acuerdos con estos empresarios, con la gente del poder en este país y en el mundo. Y ellos no van a parar en sus proyectos. Entonces la guerra va a continuar. Y el problema es que si la enfrentamos, cada uno por separado, va a ser más difícil ganarla. Lo que tenemos que hacer es unirnos. Y esa es la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno. Los concejales están haciendo un proceso, y ya va a ser, les va a platicar un poco más el compañero Abundio de Huichichilapan. Están impulsando un proceso de organización en sus regiones, de juntarse con los que no han conocido o nunca han escuchado hablar del Congreso Nacional Indígena. Mira que allá hay un pueblo que los compañeros tienen una problemática por una carretera y ellos no quieren, o porque les están privatizando el agua, como por ejemplo en la parte de los volcanes, en Atlisco. Entonces vamos a juntarnos con ellos y hay que entender que es la misma problemática. Tanto los que están defendiendo el agua en Cuanalá, allá en Puebla, en Juan C. Bonilla, que está a las faldas del volcán, como los que ahorita están viviendo la problemática de la reconstrucción en Morelos y en Puebla también. Es lo mismo, pues. Y los compañeros tienen esa tarea, y en ese sentido esas son las funciones del Consejo Indígena de Gobierno. Se formó una asociación civil que por ley y por la normatividad vigente había que hacerlo, donde hay compañeros, está un ex rector de la universidad, don Pablo González Casanova, que están apoyando y están sirviendo también en cierta forma como paraguas para todo este trabajo de organización que se está llevando a cabo desde hace algunos meses. Y entonces esa es la propuesta, compañeros, es organizarse, es vincularse y es prepararse para lo que viene después. Si vemos la cantidad de muertos que hay, y eso nos da idea de la situación en la que está el país, y nos da como pues un parámetro para nosotros estimar la violencia que se vive, es una llovizna con lo que viene después. Después viene una tormenta. Esto se va a agudizar. Se va a complicar más. Y si nos quedamos así, cada uno de manera individual la va a enfrentar. Y así no se va a poder parar esto. No vamos a poder reconstruir este país. Tenemos que organizarnos. Y esa es la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno y de la compañera Marichuy, que viene ahora como vocera y que va a estar el 28 de noviembre a las 3:30 acá por Rectoría. Hamadi, te abache, te a chuchi, Hamadi, Gotograkpujua. Yo soy Abundio Rivera, pertenezco a la comunidad indígena Tomí de San Lorenzo Huichilapan, muy cerca de aquí de la Ciudad de México y del Estado de México. Ciertamente todo lo que dicen los compañeros es una gran realidad, con mucha tristeza. Pero afortunadamente desde hace más de 500 años los pueblos indígenas han resistido y se están organizando y están luchando y están defendiendo. Los pueblos indígenas son los que han defendido durante toda esta historia los recursos de vida que todos de una u otra manera tenemos o compartimos una parte. Porque todo lo que llega aquí a la ciudad viene de las comunidades rurales, viene del campo. Y a eso venimos, a decirles que no nos dejen solos, que volteen a las comunidades indígenas, que volteen, que abran su conciencia, que abran su corazón y que vean y que valoren
que las comunidades indígenas también somos humanos como todos ustedes. Desgraciadamente, el capitalismo está avasallando, pero no totalmente. Con mucho orgullo podemos decir las comunidades que no hemos permitido todo lo que ellos han querido hacer con nosotros. Sin embargo, aquí en la ciudad, en otros foros que hemos tenido, los jóvenes dicen: ¿y yo cómo puedo ayudar? ¿Y yo cómo puedo aportar? ¿Y yo cómo puedo poner mi granito de arena? Yo los invito, creo que ejemplos ya los dieron muchos, para que vayan y participen en esas luchas que se están dando en los pueblos, que motiven a los pueblos y que vayan a decir: estamos con ustedes, que no están solos y que venimos a aportar nuestra experiencia. Su agua que tienen es de las más puras que podemos tener en los cerros, no como la que llega aquí a la ciudad, que está toda clorada. Y yo me imagino y yo pienso que esa agua que llega aquí a la ciudad, pues la contaminaron. ¿Para qué? Porque antes se podía uno inclinar a la llave y poderse beber un poquito de esa agua, porque todavía venía un poco limpia, era un poco pura. Ahora ya no. ¿Y saben por qué ya no la podemos beber? Pues para que entren las transnacionales, la Coca-Cola y todo eso. Pues es que nosotros nos están matando sin que nos demos cuenta. O sí nos damos cuenta, pero no queremos hacer las cosas. No queremos hacer el esfuerzo que deberíamos de hacer. Perdón, pero no es un regaño, es una gran realidad. Es una indignación que nosotros sentimos los de los pueblos. Qué bueno que en los pueblos no llega la señal de la pinche televisión, porque eso idiotiza a la gente. Y por eso les llega y les dice: te pongo esas cosas. Nosotros les decimos que son comales, ¿no? Porque unas cuestiones así pero no son para calentar tortillas, son para idiotizar a la gente, ¿no? Y se ponen a la azotea y ahí está toda la gente. Bueno, y no, pues aquí ya todos tienen ese tipo de sistemas, ¿no? Pues aquí la gente no está jodida, está pobre. Yo más bien podría decir que no está jodida, pero sí está idiotizada, está ignorante, porque todos nos prestamos a ese tipo de actividades, a todo ese tipo de capitalismo que ya nos introdujeron. Esa es una gran realidad que vivimos. Entonces, sin embargo, nosotros con mucha dignidad formamos el Frente de Pueblos Indígenas en defensa de la Madre Tierra, y con mucha dignidad podemos decir que pertenecemos al Congreso Nacional Indígena, y con mucha dignidad podemos decir que ahora somos concejales y que estamos dando la palabra para invitarlos a que nos organicemos, para decirles que también los de la ciudad pueden aportar mucho y bastante. Hemos leído, hemos escuchado lo del 68, lo que ahorita dice el compañero, también los jóvenes, pero sin embargo el capitalismo nos sigue arrasando. Sin embargo, hemos permitido que el capitalismo siga metiéndose detrás de nosotros. Nomás imagínense, cuando nosotros dejemos de consumir, ¿qué va a pasar? Una semana de todo el sistema capitalista dentro de lo que pasa dentro de la ciudad. ¿Ellos qué van a sentir? Entonces ahora sí se están organizando. Entonces ahora sí van a aguantar, porque sí lo están demostrando que sí pueden hacerlo. Entonces nosotros nos estamos organizando, nos metieron a fuerzas con el desconocimiento de nosotros, sin la aprobación de nosotros como pueblos indígenas. Decir que va a pasar un proyecto carretero en nuestra comunidad. Pero sí nos dijeron, va a ser un beneficio, va a ser un desarrollo. Esto va a ser un proyecto de utilidad pública. Sí, pero para ustedes, para nosotros no. Cuando les dijimos, les permitimos que pasen por nuestro territorio, pero vamos a ser socios. No, ustedes quedan fuera. ¿Cuánto quieren por sus tierritas? Órale. Hay gente de los pueblos que no han visto nunca en su vida 5,000 pesos juntos, 2,000, 3,000 pesos. Y entonces ahí, pues claro que se emocionan. Es el sistema, la manera de cómo entran a los pueblos, la cooptación de las autoridades comunales, comunitarias. Por eso el PRI y todos los partidos
quieren ganar a costa de todo para poder sobornar a las autoridades locales. Y pobres, pues como vemos mucha televisión, pues inmediatamente caemos, ¿no? Entonces, las despensitas caducadas, todo eso. Entonces, pues sí, yo creo que hay mucha manera de hacer difusión, mucha manera de darnos cuenta todo lo que nos está afectando, todo lo que nos está haciendo daño en nuestros pueblos. Nosotros después de 20 años nos organizamos, el pueblo se organizó, esperamos que sigamos organizándonos, no sé por cuánto tiempo más, para haberle quitado en nuestra comunidad el poder al sistema priista, que ya tenía más de 20 años que gobernaba en nuestro pueblo. Se lo quitamos y ahora pusimos a una autoridad de bienes comunales que emanó del pueblo y que está a disposición del pueblo, donde el pueblo manda y la autoridad obedece. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, porque agarramos de ejemplo de los hermanos y las hermanas zapatistas. Ellos sí tienen dignidad. Vivimos en la ignorancia, pero tenemos mucha dignidad. Y verdaderamente eso es lo que nos da valor, nos da fortaleza para seguir luchando en nuestros pueblos. Yo quisiera que esa fortaleza también se transmitiera hacia ustedes y que ustedes pasaran la voz hacia todos los demás y que la universidad sea una enseñanza como en el 68, a costa de lo que venga, a costa de lo que suceda, a costa de lo que me pueda pasar. Nosotros ya tenemos ese riesgo. Ahorita estamos aquí, estamos dando la palabra. Estamos dando nuestro sentir y decirle que nos sigamos organizando. A todos los jóvenes, hay mucha madera de dónde cortar a todos los jóvenes. ¿De dónde? Es cuestión de querer hacerlo. Es cuestión que se indignen también y que vayan a manera de curiosidad a los pueblos que están luchando y vean la desgracia con la que están viviendo. Esa es mi palabra. Con mucho respeto, yo les pido, yo los invito a que nos sigamos organizando, a que se organicen, a que luchemos por el estudio que ustedes tanto tiempo, con tanto sacrificio, que valga la pena lo que están haciendo, porque si no, ya también lo dijeron, la juventud con todo su aprendizaje que tiene, si no lo saben defender, no va hacia ningún lado. Todas sus reformas estructurales son para partirle, con todo respeto, en la madre al pueblo de México. Gracias. Yo ahora sí quisiera responder ahí, porque en lo que dijo el compañero, puede haber diferencias, pero lo que no puede haber es faltar a la verdad. Y los compañeros zapatistas nunca han llamado a votar por el PRD. Nunca, y yo le invitaría al compañero que si tiene una cita de un comunicado donde diga que voten por tal o cual partido, y sistemáticamente lo que han dicho una y otra vez en cada proceso electoral de diferentes maneras es voten o no voten, organícense. Y en ese sentido, el llamado que se está haciendo en esta iniciativa sigue en la misma tónica que han seguido los compañeros a lo largo de toda su historia. Cuando en la coyuntura del 94 estaba la posibilidad de que Cuauhtémoc Cárdenas supuestamente ganara la presidencia, los compañeros llamaron a que la CND no asumiera un candidato presidencial y que se impulsara el proceso de organización popular. En distintas iniciativas como el Movimiento de Liberación Nacional se llamó a conformar procesos de organización popular, a veces dialogando con los partidos, pero siempre de manera independiente a ellos, ¿sí? Y se llamaba, este llamado a la organización ha sido constante a lo largo de toda su historia. En segundo lugar, valdría la pena, y lo pueden googlear los demás, las palabras que hace 12 años, casi 12 años, justamente en la zona maquiladora de Tehuacán, en Puebla, el delegado Cero da, cuando estaba haciendo la otra campaña, la gira en el año 2006, también en una coyuntura electoral, da la explicación de cuál es el problema que se está viviendo, y justamente lo que se señala es algo está pasando que no se está volteando a ver la base del sistema, que es la propiedad privada de los medios de producción y de cambio. Entonces, afirmar que el zapatismo no ha atacado la base cuando ha sido la organización que de manera más sistemática ha estado señalando el problema de la explotación de la fuerza de trabajo, junto con las otras ruedas del capitalismo como la represión, el desprecio y el despojo,
Señalar que el zapatismo no ha hecho esto, pues es faltar a la verdad. Y entonces yo sí quiero aclarar eso porque ahí hay una mentira en lo que se está señalando, ¿no? Y en última instancia, no se trata de un capitalismo más humano. Han insistido una y otra vez, y nada más porque creo que es importante, y perdón, pero es mi formación científica, hablar con los datos en la mano. Quiero citar rápidamente las palabras que hace unas cuantas semanas dio la comandante Berilda en la gira del ZLN, del Consejo Indígena de Gobierno en las comunidades zapatistas. Dice: la conquista de nuestra libertad y la justicia solo del pueblo provendrá, de ninguno más. No vendrá de los partidos políticos ni de políticos corruptos, no vendrá de la clase explotadora, no vendrá de los que acarician el capitalismo, de esos criminales y verdugos. Nada tenemos que esperar de los capitalistas, solo la organización del campo y la ciudad. Creemos que ellos y de ellas depende de la vida del pueblo de México, del planeta y el de la humanidad. Perdón. Sí, yo nada más quisiera también puntualizar. La propuesta no es de los zapatistas como tal. O sea, el Congreso Nacional Indígena es una casa donde convergen pueblos y naciones de todo el país. Pues no podemos, por supuesto, tampoco decir que no son importantes los zapatistas en este espacio. El Congreso Nacional Indígena surge después del Foro Nacional Indígena, que, claro, fue convocado o impulsado por los hermanos zapatistas que se levantaron en armas en el 94. Pero este espacio ha tomado su camino. Y hay que decirlo, pues, porque ellos lo han dicho y yo no estaría tampoco faltando a la verdad. Los compañeros zapatistas han dicho que ahora la dirección de este proceso está en manos del Congreso Nacional Indígena. Y el Congreso Nacional Indígena ha formado, ha impulsado esta estructura que es la columna vertebral ahora para la dirección de este proceso, que es el Consejo Indígena de Gobierno, donde se está nombrando una concejala y un concejal por pueblo, organización o nación, que sean parte de este movimiento y que quieran caminar hacia la defensa común, pues, frente a este panorama que ya platicamos. La dirección del proceso, entonces, es del Congreso Nacional Indígena a través del Consejo Indígena de Gobierno. Y, por supuesto, están ahí los hermanos zapatistas, que son parte importante. Y ellos están impulsando el trabajo en sus regiones. Hay que ver, tal vez no salió mucho, pues, por el vacío mediático que se hizo. En cualquier otro país hubiera estado en las primeras planas de los medios de comunicación. La cantidad de compañeros que se movilizaron en Chiapas, y no todos zapatistas, en la gira de la compañera Marichuy en octubre pasado. Había base de Morena, base del PRI, base de otros partidos y muchas otras personas que no militan en ningún partido político, que están cansados de esta forma de hacer política, que a nosotros nos han enseñado desde que nacimos. O sea, yo, por ejemplo, digo, en oportunidad, pues, aquí en la clase que imparto en la facultad, le digo a los compañeros, alumnos, bueno, ¿y de qué forma nos han enseñado a nosotros a hacer política? Pues a votar cada 3 o cada 6 años, ¿no? Y esa gente que está viviendo la realidad de este país como nosotros la vivimos de otra forma, o dependiendo de dónde estemos parados en el territorio nacional, dice: ya estamos cansados de esta situación. Y en Chiapas, la demostración de fuerza que hicieron los zapatistas junto con toda esta gente que se está sumando a este proceso es un nuevo ya basta, ¿no? Así lo entendemos algunos, pues. E insisto, la dirección del proceso no son los zapatistas, sino es el Congreso Nacional Indígena. Es diferente, pues. No tiene una estructura en la forma clásica, pues, que la izquierda nos ha dejado de organizarnos en este país, ¿no? Es algo diferente. O sea, el compañero, por ejemplo, de Huichichilapan es de una comunidad que tiene un reconocimiento de bienes comunales, y bienes comunales implica el reconocimiento de la tierra de uso común. Todo es tierra de uso común. Del ejido de donde yo vengo son 2.800 hectáreas, que tiene muchas contradicciones y tenemos muchos problemas, pero todo es tierra de uso común. ¿Qué implica eso? ¿No? Digo, esto es algo que se pudo lograr, pues, de la traición de la revolución de 1910, ¿no? A través del obregonismo, el carrancismo, pero finalmente están ahí
Están ahí esos foquitos que vienen resistiendo desde hace mucho tiempo. Si ustedes ven, hay un programa que se llama FANAR, que era antes el PROCEDE, y es acabar este proceso cuando viene el Tratado de Libre Comercio, un preámbulo es la reforma al artículo 27, ¿no? Que es poner en el mercado las tierras de los pueblos y las comunidades, que estaba prohibido por ley, ¿no? Eso decía el artículo 27. ¿Qué se necesitaba? Pues había que generar los mecanismos, había que hacer las modificaciones de ley. Viene la reforma al 27 y viene este Tratado de Libre Comercio. A la fecha no han podido sacar al mercado todas las tierras. No han podido hacerlo. Y en los lugares donde se ha impulsado el FANAR, que es el cambio, o sea, en palabras, la regularización de las tierras, el cambio de propiedad, o sea, lo que era común, las tierras de uso común, tanto ejidales como de bienes comunales, pueden pasar a la forma de propiedad privada, o se pueden hacer parcelamientos donde se otorgan títulos de propiedad privada, hay que entenderlo así, a los usufructuarios. ¿Y eso qué va a hacer? Pues desmembrar, desbaratar los ejidos y las comunidades para que sea más fácil que las empresas, que las grandes transnacionales accedan. Y en la mayoría, incluso de los pueblos donde ha entrado este programa, se ha quedado todo como tierra de uso común. Véanlo, pues están las estadísticas. Entonces algo está pasando o algo está caminando en los pueblos y en las comunidades que se resisten de diferentes formas. Se resisten a que sus tierras se privaticen. Algo pasa y hay que voltear a ver. Y ese también es el llamado. Tenemos que voltearnos a ver todos y aprender cada uno de las experiencias organizativas que tenemos. E insistimos, para enfrentar lo que viene y reconstruir este país. Por lo menos hacer eso, ¿no? O sea, que es mucho. Ya después vamos a lo mejor cambiar el mundo, no nos va a atacar, ¿no? Pero vamos a reconstruir este país. Y en ese sentido, pues hay que voltear a vernos, reconocernos. Nada más para completar un poquito, exactamente en el caso de Huichizilapan, uno de los, pues el coraje que la comunidad estableció fue precisamente por la intención de un comisariado priista la intención de cambiar el régimen comunal a cambio de uso de suelo a propiedad privada. Entonces, si estamos hablando en el caso de Huichilapan de 3,000 y tantas hectáreas, nomás imagínense. Entonces, pues eso ya prácticamente entraba al capital privado, pero afortunadamente el pueblo se levantó y fue algo que realmente defendió. Nada más como un dato, hay 20 millones de hectáreas en este país que ya están concesionadas a las mineras. 20 millones, o sea, es muchísimo. Igual un comentario, la organización, si bien los zapatistas fueron quienes proponen que se cree una organización en el Congreso Nacional Indígena, la forma de organización de consejo es una organización que no es zapatista, es una organización magonista. Y quien lo propuso fue una comunidad magonista para que se pudiera organizar de forma de consejo. Entonces, los zapatistas no son los únicos que están en esta organización. Son muchos pueblos, son muchas ideologías y que han ido trascendiendo en muchas formas. No sé si alguien más tenga algún otro comentario, pregunta, opinión. No sé si me podrían dejar participar algo respecto a esto de las firmas. O sea, la idea de cuando se pensó pues irrumpir en la coyuntura electoral era, por ejemplo, si la compañera Marichuy pudiera acceder a la boleta del 2018, por ley va a tener espacios en radio y televisión. ¿Y qué más pues que aprovechar estos espacios para dar la voz a aquellos que no han podido tener voz a nivel nacional? Y ya mencionamos algunos casos, pues yo se los repito, o sea, en ese momento se pensó así. Por ejemplo, las madres de la guardería ABC, va a estar ahí Margarita Zavala. Margarita Zavala es cómplice de este crimen, ¿no? Es prima de la dueña de la guardería. ¿Por qué no darle este espacio a nivel nacional a esas madres? Y de esa forma se pensó.
pero por supuesto ellos también saben que la intención es esa, ¿no? Entonces van a poner un montón de obstáculos para que no se pueda acceder a la boleta. Uno de estos pues es la firma, lo de las firmas. La cosa es que se tienen que más o menos juntar 840 y tantos mil, ¿no? 840 y tantos mil. Ajá. Hay que juntar el 1% de 17 entidades y el primer mes prácticamente no se pudo juntar nada debido también a pues las trabas que pusieron, o sea, lo de la aplicación no funcionaba, un montón de compañeros que se dieron de alta como auxiliares no pudieron o no han podido accesar al portal del INE donde se tiene que descargar la aplicación. Unos compañeros decían, nosotros intentamos subir 30 firmas y nos tardamos 14 horas, ¿no? O, por ejemplo, el INE dice hay 5,000 firmas en estudio. ¿En estudio de qué? O sea, ¿ya la rechazaron o no? O sea, ellos van a ir administrando todo esto, ¿no? Van a irlo administrando, van a administrar los tiempos para que la compañera, pues, como vocera del Consejo Indígena de Gobierno, no pueda llegar a la boleta electoral. Sin embargo, está el impulso que traen muchas de las redes, por ejemplo, en el caso de la universidad, ahora aprovechando las vacaciones de fin de año, pues salir a aquellas regiones donde no es posible ni siquiera recolectar las firmas con el celular. ¿Por qué? Porque las aplicaciones jalan en celulares que cuestan 10,000 pesos, ¿no? Los compañeros, por ejemplo, de la Sierra Norte, pues no van a poder comprar un celular donde ni siquiera hay internet o hay señal, ¿no? Entonces, justo también es, creo, un pretexto para organizarse. En el caso, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias, aquellos compañeros que estén, digamos, simpatizando con la propuesta y se quieran sumar a las redes, pues, ¿por qué no acercarse a platicar, a organizarse con el pretexto de juntar las firmas, ¿no? Y eso abre ya la posibilidad de empezar a abrir estos espacios donde pues pueda germinar organización, ¿no? También si alguien se quisiera dar de alta como auxiliar, en este momento hay problemas con las altas, pero podríamos compartir las cuentas que tenemos nosotros para que ustedes sean auxiliares desde sus espacios. Es que, o sea, lo otro que quería complementar es un poco esta idea del llamado a organizarse y que va un poco más allá de si llegado, no sé, que el 19 de febrero, ¿no? Que es el día que hay que tener todas las firmas y eso, más allá de si se logra la meta o si el INE lo reconoce, porque efectivamente pues habrá que esperar a ver si de verdad las estudia ese sudamento, a ver qué hace con las firmas, ¿no? Este proceso de la gira ya rinde sus primeros frutos en el sentido de lo que estaba platicando los compañeros, ¿no? Es decir, ubicar e identificar problemas es también identificar lo que se llaman las famosas líneas de tensión, ¿no? Es la idea de qué me une con el problema que está viviendo la persona de allá, qué me une con el problema que está viviendo la persona de acá, y entonces tratar de encontrar mecanismos o formas en las que nos podamos organizar junto con ellos. En la preocupación que planteaba la compañera, ¿no? Es decir, y es un poco, o sea, no es solamente el apocalipsis de echar las barbas a remojar de lo que le puede pasar o le va a pasar a la universidad más temprano o más tarde, ¿no? Es decir, es ver que el problema, por ejemplo, del tema del acoso o de las cifras nacionales, pues, que da el INEGI, que ya con descaro, ¿no? 9,000 violaciones en centros escolares cada año, ¿no? Pues que son escalofriantes, pues están ahí, pero también ahí están luchas concretas en cada uno de los lugares que está visitando la compañera Marichuy, así como está presente el crimen organizado, pues están presentes las luchas concretas y es lo que nos debería llamar a no desdeñar lo que se llama, o lo que a veces se decían los compañeros, es empiria pura. Pues esa empiria pura es la que nos está dando datos, la que nos está diciendo, aquí hay alguien que a pesar de todo está luchando y con eso me puedo juntar y con eso puedo ver qué está pasando, o cuál es la experiencia de lucha de los trabajadores universitarios de la Universidad Autónoma de Zacatecas que pues viven cada día a la buena de Dios y que de pronto hay quincenas que desaparecen, ¿no? Entonces, bueno, ir identificando su experiencia de lucha, pues para nutrirnos de ella, ¿no? Es decir, y tratar de avanzar. Y combinar esto con la parte teórica también, porque es un poco la lógica, o sea, y aquí en esto, insisto, la posibilidad de ver ese crisol que nos abre el Consejo Indígena de Gobierno de experiencias de lucha, pues es enorme y hay que sacarle mayor jugo.
Y en la parte que mencionaba el compañero, nada más señalar ahí, o sea, hizo otra vez una combinación de las dos cosas. En su texto de 97, las piezas sueltas del rompecabezas mundial, los zapatistas dicen, hay una tendencia que estamos viendo ahorita, que se está empezando a expresar, 1997, la unidad del crimen organizado con las clases políticas del mundo, y es una tendencia mundial. El problema es que la realidad nos alcanzó, o sea, eso que se veía como una tendencia hoy en día aquí es, pues ahora sí que el pan nuestro de cada día, y efectivamente cada gobernador y cada partido político tiene su cártel de distintos tipos, ¿no? Ayer veíamos en el caso de Morena a Alfonso Romo, ¿no? El jefe del agronegocio en México, presentando el programa alternativo de Nación, y quien piense que los agronegocios no están vinculados al crimen organizado, cuando todo pasa por las rutas de la exportación legal de un montón de cosas, pues no está viendo digamos, la realidad de este país. Pero hay que combinar esos dos elementos de análisis y aprovechar el proceso de organización para las firmas, para llegado el caso, para el momento de campaña, sea reconocida o no sea reconocida, sea legal o no sea legal ante los ojos del INE, ver lo que nos están invitando los compañeros, que es esta estructura que tienen los compañeros del Congreso Nacional Indígena, que es la capacidad de ver, decían alguna vez los zapatistas, como de ver el subterráneo, ¿no? O sea, de ver lo que no se ve en la superficie, y pues que eso para nosotros que estamos acá en las facultades, en la ciudad y demás, pues debe ser una oportunidad fuerte, no solo del rollo de la solidaridad, que está muy bien, hay que ser solidarios con las luchas de los otros, sino ver cómo le vamos a hacer para pelear aquí en nuestros espacios, ¿no? Nada más así como comentario. El domingo, después de la reunión que se tuvo con las comunidades de la Sierra Negra de Puebla, la compañera Maricho iba a tener otro encuentro en un pueblo que se llama Tlacoyalco. Está muy cerquita de la carretera que va de Puebla a Orizaba, es rumbo a Ciudad Oriental. Y dicen los compañeros, ¿saben qué? Se suspende la reunión, no hay condiciones. ¿Por qué? Es que hay cambio de administración. ¿Cómo que cambio de siguen los reajustes por el cambio de administración? No, pues ¿cómo que el cambio de administración? Pues es que es la zona huachicolera, ¿no? Y el cambio de administración es que salió Moreno Valle, ¿no? Y todavía están esos problemas. Ellos dicen, aquí había un acuerdo con el gobernador del estado para la explotación y hay grupos que se independizaron en este cambio después de que salió el gobernador y entonces no hay condiciones. Ayer mataron a 6 compañeros, entonces es un riesgo que nos podamos nosotros reunir y eso es finalmente también lo que se buscaba, ¿no? O sea, inhibir la organización. ¿Alguien más? Bueno, pues sí, acabamos muy justos. Bueno, les invitamos. En la explanada del Prometeo va a estar la manta, va a venir un músico, Babuino Jungle. Entonces, les invitamos a que si se gustan quedar y apoyarnos con la manta, pues sería genial. Y si no, pues también los invitamos también el 28 en la explanada de Rectoría. Bueno, sería todo por nuestra parte en este espacio. Aquí se queda clara la entrañable transparencia de tu querida presencia